Los buitres habían estado dando círculos durante 4 días cuando Makakota Whiteout los divisó por primera vez a través del brillo del calor que se alzaba desde las llanuras de Colorado. Su espiral paciente atrajo su atención hacia un grupo de edificios desgastados que se apiñaban contra el cielo interminable, una granja que parecía abandonada, salvo por el fino hilo de humo que se elevaba desde su chimenea. Makakota había estado rastreando caballos robados durante 3 días, siguiendo su rastro a través de un territorio que conocía mejor que las líneas de su propia palma. El robo había herido más que el orgullo de su banda. Sin esos animales, su pueblo enfrentaba un invierno duro con movilidad limitada. Pero al acercarse a la granja, algo más captó sus instintos de guerrero, la quietud antinatural que hablaba de problemas. Eli Forsyth, de 10 años, yacía desplomado junto al pozo seco detrás de la cabaña de su familia, sus labios agrietados moviéndose sin sonido mientras intentaba pedir ayuda que nunca llegaría. La taza de hojalata que apretaba en su pequeño puño no había contenido agua en más de una semana, y su cuerpo finalmente había sucumbido a la implacable combinación de hambre, sed y agotamiento. Así acechaba la muerte en las altas llanuras, no con dramatismo, sino con un lento desgaste de probabilidades imposibles contra la resistencia humana. Eli había estado solo durante casi un mes desde que su padre, Samuel, huyó en la noche, convencido de que los cobradores de deudas pronto llegarían a reclamar su tierra por impuestos impagos. Antes del abandono de Samuel, la tuberculosis había reclamado a la madre de Eli, Sarah, llevándose consigo a la única persona que conocía el secreto más crucial de la familia. Makakota desmontó con la gracia fluida de un hombre nacido para la silla de montar. Se arrodilló junto al niño y buscó su pulso, encontrándolo débil pero persistente. Sin dudarlo, levantó la cabeza de Eli y vertió agua de su cantimplora entre los labios resecos del niño. Tranquilo, pequeño, murmuró Mako en un inglés cuidadoso mientras los ojos de Eli se abrían débilmente. Ahora estás a salvo. El niño miró al guerrero Cheyenne con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. A través de su garganta hinchada, logró articular fragmentos de su historia, padres muertos o desaparecidos, luchando solo, muriendo lentamente de sed y hambre. Cada palabra golpeó a Makakota como un golpe físico. 2 inviernos atrás, su propio hijo, Ayana, había muerto de fiebre durante una helada brutal, dejando una herida en el corazón del guerrero que nunca había sanado del todo. Aquí había otro niño en peligro mortal, otra vida joven colgando de un hilo muy delgado. Te ayudaré, dijo Makakota simplemente, ofreciendo carne seca de su mochila. Ningún niño debería enfrentar tal sufrimiento solo. Pero incluso mientras hablaba, el lejano estruendo de un disparo de rifle rompió la quietud de la tarde. Ambos giraron hacia el sonido, que resonaba desde la dirección del sendero principal. La mano de Mako se movió instintivamente hacia su arma mientras sus ojos barrían el horizonte con alerta practicada. Los 3 hombres que había estado persiguiendo, ladrones de caballos lo suficientemente desesperados como para asaltar campamentos Cheyenne, habían visto el humo de la granja y decidieron investigar. Dutch Carver, su líder marcado por cicatrices, había estado huyendo de guerreros tribales y agentes de la ley territorial durante días. La propiedad aislada representaba una oportunidad, caballos frescos, provisiones y, tal vez, algo con lo que negociar si su situación se volvía más desesperada. Detrás de la cabaña, ordenó Makakota a Eli, su voz afilada con autoridad. Quédate escondido hasta que te llame. Dutch Carver y sus compañeros, los hermanos Jack y Pete Morrison, unidos por la sangre y malas decisiones, entraron al patio con armas desenfundadas. Habían estado viviendo a la intemperie durante días, y la vista del semental pintado de Makakota solo intensificó su hambre depredadora. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, llamó Dutch, su Colt 45 apuntando a la posición de Makakota. Un indio y su caballo robado, solo esperando a que gente honesta venga a reclamar lo que es suyo por derecho. Makakota permaneció inmóvil detrás del pozo de piedra, con el rifle listo pero sin apuntar a matar. Ustedes son los ladrones aquí. Váyanse y no habrá sangre derramada. Jake Morrison rió con satisfacción cruel mientras desmontaba. Tal vez también nos llevemos a ese niño que está escondido ahí atrás. Los trabajadores jóvenes traen buen dinero en los mercados adecuados.
La amenaza contra Ellie encendió algo primal en el pecho de Makakota. Los recuerdos de la impotencia de su hijo durante su última enfermedad se mezclaron con los instintos protectores perfeccionados por años de defender a su pueblo. Cuando Jack comenzó a moverse hacia la parte trasera de la cabaña, el guerrero estaba listo. El primer disparo de Makakota alcanzó a Jack en el hombro, haciéndolo girar y enviando su arma al suelo. Pete Morrison disparó salvajemente en respuesta, su bala arrancando una esquirla de piedra del borde del pozo. Dutch espoleó su caballo hacia adelante, buscando un tiro claro en la posición expuesta del guerrero. Desde su escondite, Ellie había estado observando el enfrentamiento con creciente terror. Pero cuando Jack pasó tambaleándose, sosteniendo su hombro herido y maldiciendo, el niño recordó algo que su padre le había dicho sobre pelear contra serpientes de cascabel. A veces, la mordida más pequeña podía salvarte la vida. Ellie salió de su escondite y hundió sus dientes profundamente en la mano sana de Jack. El forajido gritó e intentó sacudírselo, pero el niño se aferró con determinación desesperada. La distracción le dio a Makakota la apertura que necesitaba. Su segundo disparo derribó a Pete con una bala en el muslo. «Esto no ha terminado», gritó Dutch mientras luchaba por controlar a su caballo en pánico. «El juez Preston se enterará de esto, y entonces verás lo que es un problema de verdad». Los tres forajidos se retiraron en un desorden sangriento, dejando tras de sí casquillos gastados y el olor acre de la pólvora. Makakota revisó rápidamente a Ellie en busca de heridas, encontrando solo rasguños menores y el feroz orgullo de un niño que había enfrentado a hombres adultos. «Luchaste bien, pequeño guerrero», dijo Mako, limpiando con manos suaves la suciedad del rostro del niño. «Tu valentía pudo habernos salvado a ambos». Pero las palabras finales del forajido habían sembrado semillas de una preocupación más profunda. El juez Jeremiah Preston era conocido en todo el territorio, no por su integridad, sino por su talento para manipular tecnicismos legales en beneficio propio. Si Dutch Carver tenía conexiones con Preston, este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Mientras el atardecer pintaba las llanuras en tonos de sangre y oro, Makakota tomó una decisión que uniría sus destinos. Se quedaría para proteger a Ellie, al menos hasta que encontraran una solución más permanente para la situación del niño. Ninguno podía imaginar que su mayor enemigo no surgiría de la frontera sin ley, sino de la corrupción que festejaba dentro de la civilización misma. El amanecer trajo una visión ominosa, una columna de polvo acercándose desde el este, demasiado grande y organizada para ser los ladrones de caballos regresando. Makakota posicionó a Ellie de manera segura detrás de la pared trasera de la cabaña, luego tomó su rifle y se dirigió a la ventana frontal para observar a los jinetes que se aproximaban. 12 hombres cabalgaban bajo un estandarte oficial territorial, liderados por una figura bien vestida cuya ropa costosa y porte confiado lo marcaban como un hombre de autoridad y medios. El juez Jeremiah Preston había recibido el informe de Dutch Carver la noche anterior y vio una oportunidad en el caos. Preston era metódico en su corrupción, habiendo pasado años identificando propiedades vulnerables en toda su jurisdicción. Usaba tecnicismos legales para reclamarlas y revenderlas con enormes ganancias, construyendo una red de asociados criminales y funcionarios corruptos para servir a sus intereses. El juez había estado observando la situación de los Forsyth durante semanas, esperando el momento adecuado para actuar. Lo que Makakota y Ellie no sabían era que la huida de Samuel Forsyth no había sido motivada enteramente por el miedo a los cobradores de deudas. Días antes de su desaparición, Samuel había recibido la visita de uno de los agentes de Preston, un hombre de habla suave que insinuó la cooperación de Samuel en una futura transacción de tierras. Cuando Samuel se negó, el encuentro sembró semillas de paranoia que finalmente lo llevaron a abandonar a su hijo. «Hola, la casa», llamó Preston con su voz autoritaria mientras su grupo se detenía frente a la cabaña. «Soy el juez Jeremiah Preston del Tribunal Territorial. Estoy aquí por asuntos oficiales relacionados con esta propiedad». Makakota salió con su rifle listo, pero sin apuntar directamente. Ellie se mantuvo detrás de él, parcialmente oculto, pero lo suficientemente visible para mostrar que estaba ileso. «¿Qué asunto lo trae a este lugar?», preguntó Makakota, su inglés cuidadosamente medido. Los ojos de Preston se endurecieron al estudiar la postura protectora del guerrero.
Había lidiado con problemas de indios antes y sabía que el enfrentamiento directo a menudo era más efectivo que las sutilezas legales. He recibido informes de violencia y actividad criminal en este lugar, anunció Preston, sacando una carpeta de documentos oficiales. Más significativamente, esta granja ha sido abandonada por su propietario legal, dejando a un menor en circunstancias que violan las leyes de bienestar territorial. El niño no está abandonado, respondió Makakota con firmeza. Su padre regresará. La risa de Preston carecía de calidez. Samuel Forsythe huyó de sus obligaciones hace semanas. El gobierno territorial ha determinado que las deudas impagas y el abandono hacen que esta propiedad esté sujeta a confiscación inmediata. El niño será enviado al asilo municipal de Blackthorne para su protección y educación. El rostro de Ellie palideció al mencionar el asilo. Las historias sobre esa institución habían llegado incluso a su granja aislada, niños trabajando de sol a sol en condiciones peligrosas, alimentados apenas lo suficiente para sobrevivir, sujetos a una disciplina brutal por infracciones menores. Era una esclavitud disfrazada de caridad, generando ganancias para Preston mientras aparentaba servir al bien público. Entre los hombres de Preston estaba Harlan Mackenzie, un granjero curtido que servía como ayudante ocasional cuando se necesitaban manos extra. Harlan albergaba sentimientos complicados tanto hacia Preston como hacia Makakota. 2 inviernos atrás, durante una tormenta mortal que amenazaba con destruir todo su ganado, el guerrero Cheyenne había aparecido como la salvación misma para guiar al ganado de Harlan a un refugio. Sin esa intervención, Harlan no habría perdido todo. Ahora observaba con inquietud cómo la situación escalaba, recordando la deuda que nunca había reconocido adecuadamente. El granjero había sospechado durante mucho tiempo de la corrupción de Preston, pero le había faltado el coraje para actuar según esas sospechas. No tienes autoridad para llevarte al niño, dijo Mako, colocándose protectoramente frente a Ellie. No ha cometido ningún crimen. No acepto consejos legales de salvajes, escupió Preston, su desprecio ahora plenamente visible. Tu presencia aquí sugiere posibles cargos por secuestro. Toda esta situación requiere una resolución inmediata. Cuando los hombres de Preston comenzaron a desplegarse en una formación amenazante, Ellie recordó de repente las palabras moribundas de su madre con una claridad sorprendente. Los documentos ocultos, si realmente demostraban que las deudas de la familia estaban pagadas, tal vez podrían prevenir esta injusticia. Espera, gritó Ellie, avanzando a pesar del intento de Mako de mantenerlo protegido. Puedo probar que esta tierra pertenece a mi familia. Mi madre pagó todas las deudas. Tengo papeles que lo demuestran. Preston hizo una pausa, genuinamente intrigado, a pesar de su confianza. Si existían documentos legales que pudieran complicar su confiscación, necesitaba evaluarlos. Pero también tenía curiosidad por ver qué podía producir un niño desesperado. Muéstranos esos supuestos documentos, dijo Preston con falsa magnanimidad. Ellie corrió dentro de la cabaña y levantó la tabla suelta bajo la cama de sus padres. La bolsa de cuero estaba exactamente donde su madre la había escondido, conteniendo 3 documentos con sellos y firmas oficiales que probaban que Sarah Forsythe había usado su herencia familiar para saldar todas las deudas de la propiedad. Makakota examinó los papeles cuidadosamente, su rostro curtido mostrando un creciente asombro. Estos documentos parecen genuinos, anunció, entregándoselos a Preston. Prueban las afirmaciones del niño sobre la situación financiera de su familia. Preston estudió los papeles con ojos expertos, notando los sellos y firmas oficiales que serían casi imposibles de falsificar. Su mandíbula se tensó al darse cuenta de cómo Sarah Forsythe había frustrado sus planes por completo. Estos documentos hacían legalmente imposible declarar la propiedad en abandono. Pero Jeremiah Preston no había construido su imperio corrupto aceptando la derrota ante el primer obstáculo. Mientras sostenía los preciosos documentos, su mente corría a través de posibles soluciones. El enfoque más directo se hizo evidente de repente: si los documentos dejaban de existir, no quedaría prueba de pago. El siguiente movimiento de Preston reveló toda la extensión de su corrupción y astucia. En lugar de simplemente destruir los papeles, decidió usar este momento para quebrar completamente el espíritu de sus enemigos mientras demostraba su poder absoluto a sus hombres observantes.
Bueno, pequeño, dijo Preston lentamente, su voz resonando en el patio de la granja. Estos ciertamente parecen impresionantes. Luego, sin previo aviso, rasgó los documentos por la mitad y otra vez por la mitad, esparciendo los pedazos al viento otoñal. Desafortunadamente, son falsificaciones obvias. El mundo de Ellie se hizo añicos mientras veía la salvación de su familia flotar como hojas muertas. No, eran reales. ¿Viste los sellos del banco? Vi intentos amateurs de falsificación, respondió Preston fríamente. Pero no había terminado con su asalto psicológico. Sus ojos brillaban con satisfacción maliciosa mientras se preparaba para asestar el golpe final. Además, continuó Preston, alzando la voz para que todos sus hombres pudieran escuchar, tu padre ya estaba cooperando con las autoridades territoriales antes de desaparecer. Samuel Forsyth había acordado transferir la propiedad de esta tierra a cambio de protección contra sus acreedores. El pobre hombre estaba desesperado por escapar de la vergüenza de sus deudas de juego. La mentira fue elaborada con suficiente cuidado para sonar plausible, y varios de los hombres de Preston asintieron con complicidad. Pero la acusación golpeó a Ellie como un golpe físico, sembrando dudas sobre el carácter y las motivaciones de su padre. Macacota dio un paso adelante, su rostro oscurecido por una rabia controlada. Yo mismo examiné esos papeles. Llevaban marcas auténticas que no podían haber sido falsificadas. El testimonio de un salvaje no tiene validez legal en mi corte, interrumpió Preston, su voz elevándose para establecer dominio. Estos conspiradores intentaron defraudar al gobierno territorial con pruebas fabricadas. El indio será arrestado por fraude y conspiración, mientras que el niño será puesto bajo custodia protectora como se planeó originalmente. Los hombres de Preston se movieron inquietos mientras observaban esta exhibición descarada de corrupción. Varios habían visto claramente los documentos y reconocido su autenticidad, pero desafiar a un juez territorial requería más coraje del que la mayoría poseía. Entre ellos, Harlan Mackenzie sentía los primeros movimientos de una conciencia largo tiempo suprimida. Había estado lo suficientemente cerca para examinar los papeles antes de su destrucción, y su conocimiento práctico le decía que eran genuinos. Más importante aún, el recuerdo del coraje desinteresado de Macacota durante aquella terrible tormenta de nieve crecía con cada momento que pasaba. Juez, dijo Harlan con cuidado, esos papeles me parecieron muy oficiales. Los sellos del banco parecían auténticos. Estás cuestionando mi experiencia legal, Mackenzie, espetó Preston. Porque si es así, puedo encontrar a muchos otros hombres para usar esa placa de ayudante. Harlan guardó silencio, pero su mandíbula trabajaba con rabia mientras veía desarrollarse la injusticia. Otros hombres del grupo intercambiaban miradas preocupadas, comenzando a ver a su supuesto líder bajo una luz nueva y dura. Macacota sentía la rabia creciendo en su pecho como un incendio forestal. Pero también reconocía la inutilidad de la resistencia violenta. Luchar contra los hombres de Preston solo resultaría en su muerte y en el sufrimiento continuo de Ellie. Eres un cobarde y un ladrón, dijo Macacota en voz baja, sus palabras resonando claramente en el patio. Destruyes pruebas y te escondes detrás de una falsa autoridad para robarle a un niño que ya lo ha perdido todo. El rostro de Preston enrojeció de ira y vergüenza. Varios de sus hombres ahora lo miraban con evidente duda, y necesitaba reafirmar su control rápidamente. Arréstenlo, ladró Preston a sus ayudantes. Acúsenlo de desacato, fraude y conspiración para defraudar al gobierno territorial. 4 hombres avanzaron con armas desenfundadas. Macacota no hizo ningún movimiento para resistir, habiendo aprendido por experiencia amarga que la violencia contra figuras de autoridad blancas solo traería mayor sufrimiento a personas inocentes. Pero Preston no estaba satisfecho con un simple arresto. Necesitaba dar un ejemplo que intimidara cualquier resistencia futura a su autoridad. Mientras sus hombres ataban las manos de Macacota, Preston asintió a 2 de sus ejecutores más brutales. Enséñenle algo de respeto por la ley, ordenó Preston. Asegúrense de que entienda su lugar en el orden natural. Lo que siguió fue una golpiza sistemática diseñada para humillar en lugar de matar.
Tom Bradley y su compañero Sims descargaron golpes en la cabeza y los hombros de Makakota mientras el guerrero permanecía erguido por pura fuerza de voluntad, negándose a gritar o suplicar clemencia. Ellie observaba con horror desde donde lo sostenían, las lágrimas corriendo por su rostro mientras presenciaba el brutal asalto al hombre que intentó protegerlo. El niño luchó contra el agarre de su captor, su joven voz quebrándose mientras gritaba que pararan. Por favor, no hizo nada malo. Dejen de hacerle daño. Las acciones tienen consecuencias, pequeño, dijo Preston con calma, como si estuviera discutiendo el clima. Tu amigo indio debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Después de varios minutos que parecieron horas, Preston finalmente detuvo a sus ejecutores. Makakota se tambaleaba de rodillas, la sangre goteando de sus labios partidos y su nariz hinchada, pero permanecía consciente por pura determinación. Mientras los ayudantes arrastraban la figura golpeada de Makakota hacia su carreta, el guerrero logró captar la mirada de Ellie una última vez. A pesar de sus heridas, habló con suficiente claridad para que el niño lo escuchara. Recuerda lo que tu madre te enseñó, pequeño guerrero. La verdad tiene un poder que no se destruye tan fácilmente como el papel. Otros vieron esos documentos. Otros saben lo que pasó.